Bienvenido a Trayectorias, un espacio de conversación con empresarios que exploran caminos únicos y construyen empresas con propósito. Aquí compartimos historias reales, aprendizajes que no vienen en libros y momentos que marcan la diferencia entre dirigir y trascender. Porque hacer empresa es un camino. Y caminar acompañado lo cambia todo. Bienvenidos al capítulo de hoy. En este episodio hablaremos de cómo cambia la trayectoria del empresario, desde estos inicios en los que las decisiones parecieran urgentes, inmediatas y que todo que se tiene que decir en el día a día, a los momentos en los que tienes que empezar a decidir con mayor claridad y con mayor calma. Para este episodio nos acompaña Pedro Ordóñez, de Industrias Ordóñez. Pedro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme. Pedro, cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa? Bueno, yo estoy en Industrias Ordóñez, soy socio de la empresa y nos dedicamos a la fabricación y comercialización de mobiliario y equipos para oficina con la marca Industrias. Y también tenemos una división que se llama Armeti, que se dedica a cocinas, closets, puertas y muebles de baño, también con materiales que se pueden fabricar con la misma fábrica y la misma maquinaria. Oye, pero platícanos un poquito cómo ha cambiado esta industria y cómo ha cambiado la empresa a lo largo del tiempo. Pues mucho, porque pues los tiempos son muy distintos, la cultura es muy distinta y la verdad es que antes se manejaban las cosas de una manera más por feeling, ¿sí? Esto empieza desde mi abuelo, mi bisabuelo y era un común denominador, perdón, en las empresas. Y yo recuerdo que todas las cosas se hacían como el criterio que el director Ujú. aportaba, como hasta hoy, sin embargo, era más por imposición Ujú. que por llevar un tema de indicadores o algo. Entonces creo que una de las principales cosas que han cambiado en el transcurso del tiempo ha sido esa, el pasar de ser una eh, empresa familiar a formar una familia de empresarios, en donde y el concepto cambia, se maneja de manera distinta, empiezas a trabajar por objetivos en lugar de porque te lo ordenaron. Ujú. Y creo que todo este cambio que nos comentas, espero que lo resumes en unos minutos, pero involucra muchos años de gestión, muchos años de involucramiento. Eh, Al principio, las decisiones eran todas bajo presión, eran todas por urgencia. ¿Cómo describes esos primeros años en el que todo se decidía bajo este contexto de urgencia? Pues así tal cual, o sea, todo era urgente. O sea, cada quien cuando sucedía algún evento, un cliente pedía algo extraordinario o pasaba algo inesperado, pues era muy común que la gente reaccionara. O sea, todo era a raíz de que se suscitaba el problema y el objetivo era poner una solución. Sin embargo, pues en el transcurso de los años yo entendí que yo he aprendido más bien que velocidad no es lo mismo que urgencia. Sí hay cosas que se tienen que atender rápidamente, pero son muy escasas, muy pocas las cosas que se tienen que atender sin pensar, porque si no, no funciona. Terminas atendiendo el problema superficialmente y no la causa raíz, entonces te vuelves un apagafuegos. Muchos dueños de negocio, en ocasiones cuando está evolucionando la empresa, en esa situación están, en el día a día, en la urgencia, en el momento. ¿Qué nos puedes compartir, Pedro, de esa experiencia que te llevó a entender que tomar decisiones no era solamente lo urgente, sino que había que analizar las cosas con más calma? ¿Qué experiencia nos puedes compartir sobre eso? Pues las experiencias suceden día a día, sucede en mi negocio y sucede en los negocios a los que tengo la oportunidad de ayudar o doy unas consultorías. En todos lados ves urgencias. El tema es cómo se abordan. Si los negocios que siguen abordando los temas desde el punto de vista de hay que solucionar el problema ya, eh, pues no se detienen a analizar qué está causando el problema Ujú. y suelen ser repetitivos. Esa es la principal causa, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tomarse, vale la pena perder unos minutitos de tiempo en analizar un problema, hacer las preguntas correctas para que se puedan poner soluciones que si bien tienes que atender algo rápido, pero también tienes que ver la manera de que no vuelvan a ocurrir. Hace un momento comentabas algo que puede ser algo por el que muchos estén pasando, que es el que la empresa reacciona a partir de una situación. Sí. Entonces,
Creo que a raíz de lo que nos compartes, estamos en el entendido de que las situaciones del entorno nunca las vamos a poder controlar. Siempre van a haber eventualidades, siempre van a haber urgencias, siempre van a haber problemas, y mucho de lo que nos compartes es cómo abordo esa urgencia, no solamente desde la solución inmediata para tapar el fuego, sino desde el origen del entendimiento de que lo ocasionó. En este punto, Pedro, ¿qué sueles analizar para decir, esta situación no me interesa solamente resolverla ahorita y que termine? Me interesa entenderla de fondo, resolverla. ¿Qué sueles analizar más allá de solamente apagar el fuego? Costo-beneficio. O sea, para cada empresa es distinto, ¿no? Pero para todas creo que es común que el cliente es muy importante y las ganancias o las pérdidas son muy importantes. Entonces, pueden haber adicionales, pero estas dos creo que son constantes y es de las principales causas que te motivan a analizar si conviene o no hacer una revisión a profundidad de lo que quieres resolver. Porque si bien, no sé, te voy a poner un ejemplo básico, ¿no? En Ujú. logística vas, entregas una silla y a veces no sale bien. Tienes un cuidado tú desde tu proveeduría, materiales, tu equipo capacitado y calificado, tratas de cuidar el producto para que llegue y siempre ocurre que de repente algo sale mal. Entonces, bien puedes solucionarlo de manera inmediata, pues cambiando el producto, ¿verdad? Pero si no te detienes a pensar qué pasó y por qué pasó, entonces muy probablemente, casi con toda certeza te digo que ese detalle va a volver a ocurrir. En cambio, cuando te detienes un minuto a analizar qué ocasionó el problema, ahí ya puedes identificar cosas específicas y pues capacitar a la persona que no la armó bien, el tornillito que pensamos que no servía para algo, no, pues resulta que sí sirve, y así por el estilo, el darte unos minutos para no solamente solucionar el problema, sino entender qué lo ocasionó, Ujú. es lo que hace la diferencia. Y yo creo que muchos están en ese ciclo, ¿ok? En ese ciclo de lo resuelvo, pero como hay más que están viniendo, no me aboco a entender a profundidad qué hay detrás para poder atenderlo desde origen. Eh, ¿cómo decides ante tantas eventualidades, Pedro, dividir lo urgente de lo importante? O sea, ¿cómo haces esa división de esto requiere una atención urgente y lo tengo que resolver en este preciso momento? Y este otro tema puedo analizarlo un poco más. ¿Cómo marcas esa línea de saber qué decir? En mi caso, depende mucho de cada caso, pero sí es importante tener como que una administración del tiempo, ¿no? Si es importante y es urgente, pues hay que hacerlo ya, pero sin dejar a un lado el hacerlo bien. O sea, no por hacerlo ya, solo pongo la solución y listo, porque eso es la parte fácil. Lo complicado es entender qué es lo que hay que revisar o qué es lo que hay que preguntar. Así como le digo a los vendedores, porque eso es común en ventas, ¿no? Hay que ser un excelente preguntón. No porque estés pregunte y pregunte cualquier babosada, sino porque tienes que saber qué preguntar. A veces te enteras del problema, pero cuando haces las preguntas correctas vas entendiendo que se trata de una causa originada por otra cosa. Entonces, ahí es donde pongo el enfoque. Y lo que tengo que resolver yo, pues ni modos, lo atiendo. Pero trato de encontrar la forma de delegar lo más posible, porque así además se forma la gente y se dan cuenta de lo que tienen que cambiar y son menos cosas las que van a llegar con uno. Empiezas a capacitar a la gente y los vuelves también expertos en resolución de problemas, pero de la forma de vida. ¿Qué diferencia encuentras en ese Pedro de los inicios, en el que, como muchos empresarios, decide sobre lo urgente, resuelve, pero no va más allá? Y este Pedro de hoy en día, que antes de probablemente ejercer una solución, indaga en este tema de qué tengo que preguntar, qué tengo que hacer, qué tengo que entender, qué sensación de calma hay en ese contexto y qué diferencias hay entre el Pedro del principio y el Pedro de ahorita. Pues yo creo que hoy predomina más el Pedro más calmado, el Pedro que analizo más y actúo menos. No quiere decir que yo deje de actuar, pero sí la experiencia me ha llevado a ver que actuar por actuar te llega a cansar, porque es muy repetitivo. Ahorita me ha ayudado mucho el tema de saber qué preguntar. Hay que dominar
también con conocimiento de los productos, de las situaciones, de los procesos, de las cosas que haces, tienes que conocerlas y si no las conoces, tienes que involucrarte y aprenderlas. Y eso es lo que me ha llevado a mejorar en ese aspecto, ¿no? Te tienes que volver más paciente. Yo creo que el tema de la paciencia, Pedro, es indispensable en muchos puestos directivos, en muchos roles que implementan los ejecutan los dueños de negocio y muchas veces no encuentran la salida, justo por lo que comentas de estoy solamente enfocado en resolver la situación, en ver cómo atiendo la urgencia del día, pero no me tomo esa calma de analizar. Y esto que nos has ido compartiendo hoy habla pues de un enfoque de atención a las urgencias, habla de un enfoque de cómo las eventualidades ahí van a estar, ahí van a existir, el entorno pues tiende muchas veces a ser caótico, no va a desaparecer, lo que cambia es cómo yo abordo las situaciones. Dentro de esta filosofía, Pedro, que nos vas planteando, ¿cómo has visto el cambio en la organización? En la gente que depende de ti, en las áreas que dependen de ti, de decidir por decidir, a analizar, indagar, cuestionar y con base a tener un mayor conocimiento de la situación, ahora sí tomar una decisión. En las organizaciones, lo que yo observo es que el personal se desenvuelve como un reflejo de sus líderes. Ahí depende mucho de los líderes el cómo responden ante esas eventualidades. Y ese es el reflejo que vas a ver en las personas que se hagan cargo. Como bien dices, no existe organización que no tenga eventualidades. Se pueden minimizar con una buena planeación, pero nunca se van a erradicar. Entonces, lo que debe tener un buen líder es tener esa conciencia de que las cosas malas van a suceder y que no se va a acabar el mundo. Y que si algo es urgente, es mucho más productivo atenderlo desde la visión completa que atenderlo nada más para salir del paso y que no me sigan llamando la atención, gritando o simplemente recibiendo las quejas de alguien, ¿no? Que ciertamente tenemos que estar enfocados en que si alguien pasa por esto, pues hay que entender a la otra parte. O sea, si lo está pidiendo de una manera efusiva es porque lo necesita. Entonces, no vamos a cambiar ni podemos influir en los terceros, pero sí nosotros tenemos que saber y estar conscientes de que a la larga siempre va a ser mejor y más rentable hacer una pausa y atenderlo bien desde el principio, porque si no terminas solucionando algo que luego regresas a dar una segunda solución y luego una segunda solución y terminas haciendo lo que pudiste haber analizado desde el principio. El atender la cosa de manera urgente no necesariamente es atenderlo con velocidad. Pero creo que mucho de lo que nos has ido compartiendo hoy en este enfoque de cómo atender las eventualidades y las urgencias, me gustaría, para poder ir cerrando el episodio de hoy, que puedas sintetizarlo en un consejo a este empresario que esté en un entorno muy acelerado, un entorno muy demandante, un entorno muy volátil, con tantas situaciones que surgen y pueden ir alterando la rutina o lo que se espera. ¿Qué consejo le darías a este empresario que vive en este entorno para que pueda conservar y mantener la calma? Pues un consejo sería aprender a ser pacientes, pero no tanto como para dejar que las cosas no sucedan. O sea, la prioridad debe ser hacer que las cosas pasen, pero sí es muy importante que eso que vas a hacer que suceda, lo analices y estés convencido de que es la solución correcta. Otros dirían eficacia y eficiencia, ¿no? Son las dos. O sea, no se puede mover una sin la otra. Vale la pena que en cada actuar se tome en cuenta ambas cosas. Si estoy viendo que a una le falta un momentito más, hazlo rápido, pero sin brincarte los procesos, sin dejar de preguntar correctamente lo necesario para buscar la solución. Pedro, te agradecemos mucho la experiencia que nos compartiste hoy y tu visión de cómo ir abordando estas situaciones. A quienes nos escucharon, gracias por haber estado presentes. Nos escuchamos igual en el próximo episodio de Trayectorias. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Cada trayectoria es distinta, pero todas nos dejan algo para reflexionar. Porque hacer empresa es un camino y caminar acompañado lo cambia todo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Trayectorias.